Te rogamos también, Dios mío, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que nos van a escuchar por las redes sociales, para que tú, Dios mío, estés obrando en sus corazones y en sus mentes, y tú nos estés inyectando, Señor, de esa fe que realmente, alabado sea Dios, necesitamos para poder seguir adelante. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre. Toca los corazones, redarguye, Señor, y reprende en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Y cómo otra vez, hermano, siempre de su palabra, hermano, siempre nos revela los misterios y nos enseña, hermano, alabado sea Dios, cómo es tener fe en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Porque la verdadera fe, hermano, es creer. Es tener, hermano, esa certeza de que cuando estoy en dificultades, yo me arrodillo ante el Señor, ante sus pies, ante el trono de su majestad, y derramo todo mi corazón y todo lo que me preocupa. Y después, hermano, alabado sea Dios, cuando uno derrama de su corazón, creyendo lo que le está diciendo al Señor y creyendo que está siendo escuchado por nuestro Dios y por nuestro Salvador y por nuestro abogado que dice su palabra, dice que si le creemos a Él, para el que cree, todo es posible. Entonces, hermano, es posible que Dios me ayude. Es posible que Dios mueva montañas. Es posible que Dios dirija mis pasos. Sí, porque para el que cree todo es posible. Entonces, hermano, la fe es creerle a la palabra de Dios. Y antes de comenzar, hermano, quisiera ir a la palabra del Señor. Allí en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, dice, hay un título allí, dice, la verdad os hará libre. A su nombre sea la gloria. Y dice que la verdad me va a hacer libre. Pero la verdad sobre mi vida espiritual. La verdad cómo Cristo me ve a mí a través de su palabra. Y si yo ejerciendo y haciendo y poniendo por obra su palabra, la misma palabra me va haciendo libre porque me va haciendo ver dónde estoy cometiendo los errores y dónde está mi error y dónde está mi pecado, lamentablemente. Digo lamentablemente porque muchos no lo quieren ver. Por eso no permanecen en Cristo. A su nombre sea la gloria. Quieren vivir una vida pecaminosa, quieren vivir una vida así, lujuriosa, quieren vivir una vida simple, pero con el título de cristiano, y no es así. Porque Dios dice ser santo porque yo soy santo. Dios nos ha escogido, hermano, para que seamos personas santas, para que seamos un pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, hermano, cuando empiezo a aplicar la palabra de Dios en mi vida y cuando empiezo a ver la verdad me va haciendo libre, hermano, yo no puedo volver a atarme, no puedo volver a esclavizarme.
porque después el postrer estado viene a ser peor que el primero. Recordad también que dice el Señor Jesucristo en su palabra, recordad que yo ya lo he dicho antes. El Señor nos predica, el Señor nos enseña, el Señor nos habla, nos dice, que los dice antes de que sucedan las cosas, para que cuando sucedan, creamos que Él siempre va adelante, un paso adelante, porque Él nos avisó. Amén. A su nombre sea la gloria. Dijo entonces, 8:31 de San Juan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois hijo de Abraham. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. A su nombre sea la gloria. Hermanos, es muy fácil. Es muy fácil decir soy libre. Cristo me libertó. Pero si Cristo me libertó, tiene que ver los frutos. Se tiene que ver que Cristo me libertó. Se tiene que ver, hermano, que hay un cambio en mi vida. Se tiene que ver espiritualmente un cambio en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, hasta en mi forma de vestirme. Porque tiene que haber un cambio, porque el cambio no es por fuera, el cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Porque el Espíritu de Dios obra de adentro hacia afuera, viene a cambiar el corazón, la opinión que tiene una persona en el corazón, viene a sacar, viene a destronar el egoísmo, viene a destronar el yo de nuestro corazón, para que Él esté bien ahí. Porque lo importante en nuestro corazón tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios. Si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, para ser discípulos de Cristo y para que Cristo me liberte, yo tengo que permanecer en su palabra. Ahora digo yo a la iglesia, y lo digo en general, ¿cuánto tiempo hace que has agarrado por última vez la Biblia? No ahora porque creo yo, firmemente, que están todos con la Biblia abierta, y que están todos escudriñando junto con nosotros, meditando en su palabra, y cuando nos vean después las demás almas, hermanos, van a escudriñar también en ese mismo momento cuando estén mirando este video. Pero ¿cuándo fue la última vez que primeramente agarraron y meditaron en su palabra? La estudiaron. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Y no digo ni congregarse porque ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo podemos ser discípulos de Cristo? ¿O cómo podemos decir que Cristo me libertó? Si hace como una semana o 2 semanas que yo no agarro la Biblia para escudriñarla y para estudiarla. Y ni siquiera para orar. Yo no estoy juzgando. Y no quiero juzgar a nadie. Pero es lo que dice la palabra. Todo el mundo quiere ser lleno del Espíritu, pero no escudriña su palabra. No escudriña lo que dice el Espíritu. Cuando, alabado sea Dios, el Señor le habla a las 7 iglesias, hermano, al terminar dice, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Entonces yo tengo que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Y las palabras de Cristo son para vida. Son para vida si yo las pongo por obra, pero son para muerte si yo no las pongo por obra, porque me voy secando.
Por un momentito vamos a meditar, hermano, porque esto va todo junto de lo que voy a hablar hoy, vamos a terminar hoy de hablar, de la fe. Digamos que dice, ¿cuándo fue la última vez que te has congregado? Unos pueden llegar a decir y a pensar, yo ya perdí la cuenta cuánto hace tiempo que no me congrego. Hay hermanos que se tienen que congregar hoy aquí. Todo el mundo se molesta con nosotros porque decimos que hay que congregarse. Se molesta con nuestro siervo allá que está predicando que también habla que hay que congregarse. Todo el mundo se molesta, hermano. Pero lo que no entendemos, hermano, que es cuando el Señor nos habla, que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, hallará fe en la tierra. Que eso lo dice en Lucas allí, en la parábola de la viuda y el juez insensato. El Señor no se va a tardar, hermanos, a responderle a aquellas personas y a aquellos hijos, hermanos, que claman de noche a Él, de noche y de día, hermanos, que claman por justicia, claro. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Y cómo puede venir la fe? Si la fe, hermano, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuanto más palabra de Dios escucho, más me va a inyectar fe en el Señor, en abundancia. Pero yo tengo que escuchar palabra. Si no, ¿cómo puedo estar, hermano, yo diciendo que tengo fe y no congrego? ¿A quién le estoy creyendo? ¿Y cómo lo tengo a Cristo? Si bien hay muchas personas que pueden estar congregando y no tienen fe, ¿por qué? Porque son incrédulos. Porque tampoco le vamos a poner un revólver en el pecho para que crean. Pero el Señor ya sabe quién es el que cree, quién es el que se va a salvar y quién es el no, hermano. Porque la fe es la que nos va a justificar en el día que venga Cristo, hermano. Porque el que tenga fe, el que tiene fe en Cristo, lo va a esperar y se va a santificar y se va a purificar. Y va a buscar de su presencia para poder estar firme, hermano. Para poder estar buscando del Señor y esperando su venida y amando su venida. Y los que no tienen fe no van a amar la venida, no van a hablar ni de la venida, ni tampoco van a hacer nada por salvarse. Van a vivir autoengañados. A su nombre sea la gloria. Entonces, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Entonces, hermano, yo tengo que conocer la verdad sobre mi vida espiritual. ¿Tengo fe realmente, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11? Porque la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué dice la palabra, hermano? Que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, o congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿hoy está Cristo aquí? ¿Por qué? Porque si nos pusimos de acuerdo, hermano, para que Cristo bajara, para que descendiera el Espíritu de Dios, Cristo está en medio de nosotros. Aleluya. Porque lo dice su palabra y eso es una promesa que se lo da a su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos revertir, hermano? ¿Cómo podemos decir que no está el Espíritu? ¿O cómo nos pueden decir a nosotros que no está el Espíritu o que estamos en la carne o que estamos esto? Hermano, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque por nuestras palabras ociosas o por nuestras palabras vamos a ser juzgados. O por lo que yo crea, no es lo que yo crea, por lo que diga fulano, mengano, sultano, es por lo que dice la Biblia. Y nosotros lo que hacemos no es para hacernos ver delante de las personas ni delante de los hombres, lo hacemos para hacernos ver delante de Dios, nada más. Para que nos vea Cristo y para que nos vea Dios. Porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esas son nuestras armas. No con una apariencia, sino poniéndolo por obra y siendo tal cual como somos. A su nombre sea la gloria, porque acá estamos delante, siempre estamos delante de la presencia del Señor.
A su nombre sea la gloria. En la reunión pasada, hermano, vimos allí en Hebreos 11, y vimos en el verso 6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no creo, es imposible, hermano, que le agrade a Dios si yo soy un incrédulo dentro de la iglesia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay, y Él es galardonador a los que le buscan. Ahora, Dios va a galardonar, va a dar ese premio a aquellas personas que lo buscan, pero que lo buscan en espíritu y en verdad, que lo buscan en oración en serio, creyendo lo que le están pidiendo y diciendo al Señor, pero también que lo buscan en su palabra, porque su palabra es verdad. Y la palabra, hermano, de Dios es la que me santifica, es la que me purifica y también la que me da fe todos los días que yo me reúno, hermano, para alabados a Dios, congregarme. Cuando yo me congrego la palabra y yo la escucho y la pongo por obra, es la que me inyecta fe y me da ánimo para seguir adelante. Es la que me reconforta y la que me confronta a veces también. A su nombre sea la gloria. En el verso 8 vimos, hermano, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto lo pudimos ver, hermano, allí en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces él le dijo algo, Dios, a Abraham, y Abraham se fue porque le obedeció. En el tiempo de Dios se fue de Harán a la tierra prometida, pero sin saber a dónde iba. Él iba a habitar en una tierra, hermano, que fluía leche y miel, que era de bendición, una tierra que le había prometido Dios que se la daría a su descendencia, pero que a él no se la iba a dar, se la iba a dar a su descendencia. Que iba a ser como la arena del mar, que iba a ser, hermano, en multitud. Y él vio esa tierra y vio que era buena, pero no se la dio a él, se la prometió a su descendencia. Aún, hermano, cuando él no tenía hijo, se la prometió. Y Abraham le creyó a Dios. Y dice que se le contó para justicia. Vimos también, hermanos, también allí en Pedro que dice que la fe iba a ser probada porque la fe es más preciosa que todo el oro del mundo. Entonces Dios nos va a probar a nosotros y si nosotros realmente nuestra fe, nuestra creencia está basada en Cristo Jesús y en lo que dice su palabra o lo que está basada, hermano, en lo que digo yo y en lo que yo me pongo para creer, nada más. Basada en hombres. Porque nuestra vida va a ser probada. Y a veces no entendemos lo que nos sucede a nuestra vida. No entendemos, hermano, lo que nos sucede. A veces parece, hermano, que nos sucede que todo lo que hacemos lo hacemos mal. O lo hacemos para cualquier lado, para, no sé. Pero tenemos que ver, hermano, que Dios dice que nos va a probar. Dice que nos va a fundir como funde la plata. Dice como se funde el oro, que nos va a mantener en ese horno de fuego que es de la prueba, hermano, ese horno de fuego, que nos va a probar, nos va a zarandear, nos va a permitir que el diablo nos zarandee para ver si nuestra fe está basada en Cristo Jesús o está en el aire. Porque esto es para valientes. Esto es para valientes. Y no se tiene que vivir mirando hacia 20 días antes o hacia un mes anterior. No, o mirando para atrás. No, hermano, tenemos que vivir un día a la vez. Porque si no, ¿dónde está nuestra fe? Cuando el Señor enseñó, hermano, sobre la ansiedad. ¿Qué dijo en el Sermón del Monte, hermano, cuando enseñó sobre el afán y la ansiedad? Hombres de poca fe. Mirad los pajarillos que vuelan, que no siembran, que no hilan, que no trabajan. Y vuestro Padre las alimenta. Hombres de poca fe. Mirad los lirios del campo, cómo crecen.
los colores que yo les pongo, póngale en las flores que nacen en el campo. Ni aún Salomón se vistió como el Señor vistió los lirios del campo, porque lo dice su palabra. ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir? Si vuestro Padre Celestial sabe de lo que realmente necesitamos, ¿por qué no hacer lo que Él nos pide para hacer, hermano? Para ser obediente a Dios y para que Dios, alabado sea Dios, empiece a fluir en nosotros. A su nombre sea la gloria. Hombres de poca fe. Empieza a haber duda, hermano. Y la duda no es de Dios. Por eso dice la Biblia en otro pasaje allí, en los evangelios, dice, ay del mundo y sus tropiezos. Ay de aquel que vienen los tropiezos. Mejor le fuera que le sea atada una piedra de molino al cuello y sea tirado en el fondo del mar, hermano. Antes de ser tropezar a uno de estos mis pequeñitos. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, tenemos que ver dónde está basada nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Si está basada en Cristo Jesús o no. Si es la verdadera fe que tengo en Cristo. Porque Dios nos va a probar. A todos nos va a probar. Y todo aquel que toma por hijo, hermano, lo prueba si realmente va a ser un hijo de Dios o no. Si se va a convertir a Dios o no. Si está bien convertido a Dios o no. A su nombre sea la gloria. Entonces, en el verso 17 también vimos, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía unigénito, su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es bravo, hermano, cuando el Señor nos pide, eso es lo que nos da risa y lo que amamos más, hermano, en sacrificio. Porque cuando nosotros le damos todo eso, lo que nosotros amamos más en sacrificio, al Señor y se lo entregamos en sus manos y confiamos que Él va a hacer lo que realmente tenga que hacer. Y no es que no lavemos las manos, sino que confiamos en Dios. No importa que esté descarriado, no importa que esté descarriada, no importa que esté más en el mundo que otra cosa, porque si está en la voluntad de Dios que se salve, se va a salvar y Dios le va a hacer hasta lo imposible para que se salve. Pero si está dentro de su voluntad. Y uno tiene que captar, hermano, y uno tiene que callarse delante de la presencia del Señor, porque el soberano es Él, no nosotros. Entonces, hermano, cuando uno le entrega eso, lo que más ama en su vida, se lo entrega en las manos del Señor y uno ora nada más. Es porque está confiando. Y la fe es eso, hermano, tener confianza en Dios. Aunque todo sea negro, aunque todo parezca oscuro, pero sabemos que el Señor está ahí, que en cualquier momento va a alumbrar con su luz admirable. Y vamos a recibir esa ayuda y vamos a recibir esa voz del cielo que dice, no temas, yo te ayudo. Sigue adelante. Sigue obrando, sigue confiando en mí. Sigue adelante. No te detengas, no te preocupes. A su nombre sea la gloria. En el verso 36 del capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Habíamos terminado, casi terminando la reunión, hermano, decíamos que el apóstol Pablo, hermano, y Silas, cuando lo fueron presos allí en Éfeso, me parece, hubo un gran alboroto y lo metieron preso. Y él cantaba, hermano, canciones, estaban estando en el cepo los dos, cantaban canciones. Y cuando hubo un terremoto, hermano, la voz de Dios, un gran terremoto que conmovió hasta los cimientos de la cárcel, hermano, todos estaban con Pablo allí, sueltos. Nadie se había ido.
Y cuando se iba a matar el soldado, el centurión, le dijo, no te quites la vida, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y él dice que temeroso, dando luz, dice, señores míos, ¿qué debo hacer, hermano, para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para ser salvo yo y toda mi casa, todo lo de mi casa, debemos de creer en Jesucristo. Debemos de tener fe en Jesucristo. Para ser salvo hay que creer. Pero dice que otros recibieron azotes y vituperios, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué le pasó, hermano, al profeta Jeremías? El profeta llorón de la antigüedad. Un profeta, hermano, que hablaba palabra de Dios y lo enfrentaba al pueblo y les decía, hermano, alabado sea Dios, y les decía el pecado, se lo decía en la cara, alabado sea Dios, y el pueblo no lo quería, y el rey no lo quería, ni los sacerdotes lo querían al profeta. ¿Por qué? Porque les decía el pecado en la cara, les revelaba el pecado que hacían en la cara. Por eso lo metieron en cárcel y lo metieron en cisterna, y todavía lo metieron en una cisterna llena de lodo y se estaba enterrando, tipo como arena movediza, y se estaba enterrando, alabado sea Dios. Y Dios tocó, hermano, un corazón allí de un eunuco y lo sacó. Y por tener misericordia del profeta, Dios tuvo misericordia de ese el que ayudó al profeta a que no se muriera. Eso lo puede ver en el libro del profeta Jeremías, si alguna vez lo quiere leer y meditar, hermano. Como cuando el profeta, hermano, se había desanimado, cuando el profeta, hermano, ya estaba decayendo en su ánimo y en su tristeza, hermano, alabado a Dios, al ver que el pueblo de Dios se estaba yendo, alabado a Dios, se estaba perdiendo, porque estaba idolatrando, porque hacía cosas, hermano, que no tenía que hacer. Cuando entró en conversación con el Señor, alabado sea Dios, dice que, pero me sedujiste, oh Jehová. Fue algo más fuerte que yo. Te quise negar, pero no pude. Había algo dentro de mi corazón que ardía y que se carcomía dentro de mis huesos y que no podía callar tu verdad. Eso lo estoy parafraseando, hermano, para que vea, hermano, la fe que hay. Y que pueden hasta hacer decaer a la fe del profeta o la fe del pastor o la fe del que esté adelante, hermano. ¿Por qué? Por sus malas acciones. Pero el Señor siempre nos va a seducir. Y más cuando aquellos que confiamos en el Señor nos seduce para seguir adelante. Porque nuestra fe y nuestra creencia no está en hombre. Está en Cristo. Está en su palabra. Está en Dios. A su nombre sea la gloria. Y las palabras del Señor le dijo el Señor Jesús. El Señor, hermano, a Jeremías. Jeremías. Si entre sacare lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Si te convirtieres, aleluya. Entonces, hermano, hay que convertirse. Hay que sacar lo vil de lo precioso, hermano. Hay que sacar, cuando uno está convertido a Cristo, hermano, tiene que sacar todo lo vil, todo lo abominable que tiene en nuestra vida, hermano, que es el pecado, para empezar a dejar ver lo precioso que es el Espíritu de Dios que transforma nuestra vida en convertirnos a Él de cuerpo y alma. ¿A cuántos profetas, hermano, metieron en la cárcel? Como Micaías, cuando le profetizó a Acab, hermano, que iba a perder, que lo iban a matar. Eso está todo allí, hermano. Si usted lo quiere ver después, véalo en su palabra. Alabado sea Dios. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 26 al 27. O en Segunda de Crónicas 18, 25 y 26. Después en Jeremías, hermano, capítulo 20. Cuando un sacerdote, cuando profetizaba, Jeremías profetizaba y le estaba diciendo las verdades al pueblo. Cuando este señor, el príncipe, el sacerdote, hermano, de la casa del Señor, supuestamente, escuchó a Jeremías profetizar de parte de Dios, dice que lo agarró y lo metió en una cárcel. Nada más que por decir la verdad. Y Jeremías lo reanimó, lo siguió visitando, lo siguió levantando, lo siguió levantando.
¿Por qué? Porque era un profeta de Dios y le decía las verdades bíblicas. Por más que los impíos lo metieran en cárcel, el Señor siempre lo sacaba. Cuando no era el rey, lo sacaba un eunuco o lo sacaba alguna persona temerosa, hermano. Alabado sea Dios. Y nosotros por recibir a Cristo, hermano, recibimos afrenta, desprecio. No queremos recibir nada a veces cuando nos desprecian, cuando hacen una cosa o la otra. Entonces, hermano, ¿dónde está nuestra fe? Acá nos dice, hermano, el único apóstol, hermano, que murió de viejo fue el apóstol Juan. Que murió de viejo, lleno de días. Y murió. Pero cuenta la historia, no lo cuenta la Biblia. Cuenta la historia que murió de viejo, sí. Pero antes de morir, hermano, fue pasado por aceite hirviendo. Fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos miedo, hermano, por predicar la palabra de Dios o por venir a congregarnos, hermano, en un lugar que realmente Dios nos pide para que vengamos a congregar. Y tenemos miedo, hermano, que nos sucedan cosas, que nos digan algo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Le decimos a todos los vientos que obedecemos a Dios, pero al grito de un hombre, hermano, se borran, se fuman, hermano, los feligreses y se fuman los que realmente tienen esa fe inquebrantable. Y siempre tienen un pretexto, hermano, para venir a congregar. Pero usted lo ve y andan por la calle con una fe, oh, que irradian fe, que son unos hijos de Dios y que ya están tocando el cielo con la mano. Pero primero hacen lo que les dice el hombre antes de ser la voluntad de Dios. Porque una de las cosas que el Señor también nos dice es que tenemos que saber perdonar. Porque si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Todas nuestras ofensas a nuestros hermanos tenemos que perdonar. ¿Y realmente estamos perdonando? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? Porque si nuestros hermanos pecan contra nosotros, 70 veces 7, todas las veces que quieran, yo tengo que darle el perdón. No es porque lo diga yo, sí lo dice la Biblia, lo dice nuestro Señor Jesucristo. No es problema mío, pero tenemos que dar ese perdón de corazón. Perdón de corazón. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En Romanos capítulo 10. Verso 17. Mire lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si lo quiere más clarito, la fe es por el oír. ¿Usted a quién está escuchando? Porque si usted escucha a una persona, cualquiera, una persona incrédula, ¿le va a inyectar fe? Porque no le va a hablar de Cristo. ¿Qué le va a hablar una persona incrédula dentro de la casa del Señor? ¿Qué le puede hablar una persona incrédula, hermano, que no crea al Señor? Siempre le va a hablar en contra del pastor, en contra de los hermanos y en contra de los que están realmente, hermano, llevándose, alabado sea Dios, llevándose todo al Señor y llevándose, alabado sea Dios, y practicando la espiritualidad, santificándose. Esos hermanos carnales, hermanos, son los que se oponen, los opositores a todo esto, hermano. Que no quieren hacer nada de lo que Cristo nos pide para hacer por su palabra.
Quieren hacer todo lo que diga el hombre. Y todo lo que el hombre le enseñó, todo lo que el hombre diga, a eso hacen. Pero lo que dice Dios nunca. Ellos piensan, ellos quieren razonar, y esto no es de razonar y de pensar. Esto es de obedecer a Dios, hermano, y poner por obra lo que dice su palabra. Por eso dice, pero la fe, dice la fe. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que ver cómo escucho, hermano, la palabra de Dios. Porque también tengo que poner el sentido del oído. Yo tengo que predicar. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír por la palabra de Dios. Pero yo tengo que acompañar el oído. Yo cuando estoy escuchando, tengo que dar crédito a lo que estoy escuchando. Tengo que creerle que es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, de lo que están predicando, me está cinchando la oreja, le tengo que decir, gracias Señor, porque aunque me estás cinchando la oreja, aunque me estás reprendiendo por tu palabra, esto es tu palabra, Señor, porque yo realmente necesitaba esa palabra para encaminarme nuevamente en tu camino. Por eso dice, la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y hoy cuánto hay que escuchan la palabra de Dios y ni siquiera la ponen por obra. Porque cuando terminamos la reunión, hermanos, se olvidan de lo que nosotros le predicamos. Porque no la acompañan con fe. No la acompañan sabiendo que es palabra de Dios. No la acompañan, hermanos, porque cuando realmente la palabra es media durita, es media que nos exhorta y nos hincha la oreja, ya no, esto no es para mí. Y principalmente después salen con las excusas. Porque si realmente yo tengo fe, Dios me va a probar. Porque si yo digo que soy cristiano, Dios también me va a probar si yo soy cristiano o no. Si realmente yo amo a los hermanos o no los amo. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Jueces, capítulo 7, después de Josué, gloria a Dios. Cuando Gedeón derrota a los madianitas, alabado sea Dios, vamos a ir a leer del 1 hasta el 7 o más adelante. Vemos a Gedeón, hermano, que derrota a los madianitas, hermano, cuando los madianitas, alabado sea Dios, venía, hermano, porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y a Dios había levantado a Gedeón, hermano, para que sea su libertador, para que sea su juez, para que lo librara, hermano, de la mano de los madianitas y de la opresión que ejercía el enemigo de Madián sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, habían entrado en apostasía, habían dejado a Dios, hermano, y dándole la gloria al Señor, porque después que murió Josué, hermano, el pueblo de Dios se levantó, después otra generación que no conocía a Dios, pero los padres cometieron un error, no le enseñaron, hermano, el camino de Dios y los hechos poderosos que Dios había hecho con su pueblo. Y si se le habrán enseñado muy por arribita, muy por encima, no tan profundo, hermano, como realmente se le habían enseñado ellos. Entonces, no, como no conocían a Dios, se apartaron tras dioses ajenos. Con los dioses que servían las otras naciones, ellos lo adoraron. Y Dios los entregó a los madianitas, que venían de tiempo en tiempo, hermano, y se llevaban toditas las cosechas. Arruinaban las cosechas, se llevaban los ganados y también las personas, hermano, se las llevaban como rehenes. Y después, ¿cómo quedaba el pueblo? Lamentándose. Nos quedaba sin nada. Se quedaba, hermano, sin nada. Lamentándose y llorando. Gimiendo como paloma, lastimeramente, como dice la palabra del Señor. Y ahí empezaron a ver el sufrimiento. Y ahí Dios empezó a ver el sufrimiento de su pueblo. Y hay cosas, hermano, que a Dios no le agrada, es que su pueblo sufra. Entonces le mandó su libertador. Le mandó
a Gedeón. Varón esforzado y valiente. Ay, ¿por qué yo soy esforzado y valiente? ¿Y por qué permites que tú vas a libertar al pueblo? ¿Pero cómo? Ahora dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Jueces capítulo 7. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Gedeón, verso 2, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y se devuelva desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Se había juntado 32.000 personas, hermano, para pelear contra los madianitas. Y Dios le dijo a Jerobaal, o a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Es demasiado pueblo que está contigo. Ahora el Señor le dijo, dile, haz pregonar a oído de todo tu pueblo, de todo el pueblo, aquel, dice, quien tema, quien tenga temor o quien tenga miedo y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Así que se fueron 22.000 personas, hermanos, se fueron para su casa. ¿Por qué? Porque tenían miedo y estaban amedrentados. Y estaban allí, dice, estremecidos, temerosos, tenían miedo. Así que el Señor conoce al pueblo, quién es valiente, quién tiene fe y quién es el que no tiene fe. Porque se juntaron 32.000 personas, hermano, para librar al pueblo. Y un solo rumor, nomás que sé yo, el que tenga miedo y se estremezca, devuélvase para su casa. Y se fueron 22.000. Siempre va a ser un remanente que va a buscar a Dios en serio y que va a ser valiente. Un remanente. De esos 32.000, hermanos, 300 personas fueron los que ganaron la batalla, porque la ganó Dios y peleó Dios contra los madianitas. Porque el pueblo no tuvo que hacer nada. Solamente obedecer al mandato de Dios. Y el tener fe que lo que decía Gedeón era cierto y por mano de Dios. Dijo verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que te diga este no vaya, contigo el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fuera el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Solamente 300 hombres lamieron las aguas, como lame el perro las aguas para tomar agua. Y los 99.000, y los 9.700 otros hombres que estaban allí, no servían para nada. Y esos 300 hombres estaban dentro y estaban dentro de esos 10.000 personas que habían quedado. Llévalo a las aguas, dice, y allí en las aguas te lo voy a probar. Y le dijo, cualquiera que llevare la mano y lamiere el agua con la boca como lame el perro el agua,
Así eso los vas a poner aparte. 300 personas, hermano, de 10.000. 300 personas de 10.000 hicieron lo que Dios le había dicho a Gedeón. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron en agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, dice, y váyase toda la demás gente, dice, cada uno a su lugar. Quedaron 300 personas para combatir contra un ejército que era como numeroso como la arena del mar. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hermano, vamos a hacer cosas que realmente son inexplicables. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea nuestras batallas, no somos nosotros. A su nombre sea la gloria. Porque es Dios quien pelea nuestras batallas. No somos nosotros, ni los hombres, ni nada. Porque esto es por fe. Zacarías lo dice, hermano, en el capítulo 4, no es por fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino es que es con mi Santo Espíritu. Entonces, cuanto más nosotros buscamos de Dios, Dios se encarga, hermano, de nuestros enemigos. Dios se encarga de aquellos que vienen a hacerte la guerra. Dios se encarga de aquellos que oran mal por ti, que oran en contra. Dios se encarga de aquellos que no quieren hacer nada, hermano, en este lugar. Dios se encarga. Dios se encarga, hermano, de tu familia en conversa, pero tú tienes que venir a buscar de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Entonces, hermano, ¿cómo puede convertirse toda una familia? Bueno, si no buscamos de Dios, no se puede convertir. Si no se lo entregamos a Dios, no se pueden convertir. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer humanamente y siempre vamos a ir al choque, siempre vamos a ir a las discusiones y a las pleitos y a las guerras. Y esto no es de pleito y de tener guerra, ni de discusión, hermano. No es carnalmente que se gana una persona o un alma. Se gana espiritualmente. Se gana, hermano, creyéndole a Dios que Dios y viéndola y visualizándola en un lugar para que ellos vengan a buscar del Señor. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que cambiar, hermano, nuestra manera de ver las cosas. Porque nosotros tenemos que ver como viendo al invisible. Y nosotros no estamos en ese nivel todavía. La iglesia no está en ese nivel, como se sostuvo Moisés, como se sostuvo Abraham, hermano, mirando al invisible, mirando al que los guiaba, mirando al que lo apartaba, hermano, para no ver guerra. Porque esto es por fe, no por vista. Nosotros miramos lo que se nos presenta adelante, pero Dios mira el corazón, Dios mira lo de adentro. A su nombre sea la gloria. Esto es por fe. Cuando fue, hermano Josué, cuando a la posesión, a la toma de Jericó, no fueron y le hicieron la guerra, porque Jericó, hermano, era una ciudad bien fortificada. No, nadie podía entrar ni tampoco nadie podía salir. Estaba bien fortificada. ¿Y qué le dijo el Señor, el ángel del Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué, una vez pasado, tómate a los levitas, a los sacerdotes, y que lleven trompeta. Y da una vuelta durante 6 días, durante 7 días, y durante 6 días darás una vuelta alrededor de Jericó. ¡Una vuelta! Imagínense, todo el pueblo de Dios yendo al mandato de Josué con los sacerdotes delante tocando trompeta, dando toda la vuelta de la ciudad de Jericó y llegando de vuelta hacia donde estaban acampados. ¿Sabe que los de Jericó por dentro capaz que harían exactamente lo mismo? Así como el pueblo iba caminando alrededor, también los de Jericó irían caminando por arriba de la muralla, por el costado de la muralla, irían caminando, observando qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Se burlarían. Mirá, esto es loco. Mirá aquello, los sacerdotes allí adelante. Y nosotros, si es así, que estén todito el mes, igual paseándose adelante
alrededor de la ciudad. Y le dijo, durante 6 días hagan una vuelta. Pero al séptimo día se levantarán temprano. Al séptimo día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y no se hallará ninguna voz, no se hablará nadie, nadie hablará. Y cuando se complete la 7ª vuelta, ahí gritad con fuerza y ir adelante a tomar posesión, dice, de la ciudad. E hicieron como realmente le dijo el Señor a Josué. Y Josué le dijo al pueblo. Hicieron exactamente lo que Dios le había dicho a Josué, lo hicieron. Y después de las 7 vueltas empezaron a tocar las trompetas. El pueblo de Dios gritó. ¿Y qué pasó? Las murallas de Jericó se cayeron. Y se cayeron para adentro. Unos dicen que cayeron para adentro. Otros dicen que se abrió la tierra y cayó para abajo. Otros dicen que habrán caído para adelante. No sé. Solo Dios sabe. Pero quedaron indefensos. Esa ciudad amurallada ya no tenía muralla. Y fueron, hermano, y tomaron la posesión, tomaron y salvaron a Rahab la ramera y a toda su familia, porque la habían encerrado y le habían dicho, porque lo había recibido en paz y lo había despedido en paz. Donde estuviera el cordón de grana, allí no se iba a tocar a ninguno, que era Rahab la ramera. Con toda su familia el Señor la salvó. Y fue parte de la familia del Señor, de la genealogía de Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 8 dice allí, verso 9, perdón. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena del mar, que está en la ribera del mar, dice, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y que cuando lo oyó Gedeón, hermano, el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y ahí, hermano, repartió a los 300 por arriba del collado. Y cuando quebraron los cántaros, hermano, y vieron todas las teas encendidas, hermano, de los cántaros al quebrarlo, y al ver todo el ejército, se dice que el ejército trabó espada contra espada. Se mataron ellos mismos, hermano, hasta no quedar ni uno. Y el pueblo de Dios estaba allí firme, hermano. Lo único que decía, por Gedeón y por Jehová. Y por Jehová y por Gedeón. Y la mano de Dios dice que se volvió, dice que cada uno mataba a su compañero. Y cuando descendieron del valle, hermano, al valle, encontraron cadáveres, nada más. Y todo el botín. Algunos agarraron vivos. Esa es la fe que Dios quiere. Que aunque todo parezca negro, hermano, que aunque todo, alabado sea Dios, todo el mundo venga con una mala noticia. ¿Qué es lo que le pasó a Job, hermano? ¿Qué le pasó a Job? Job tenía esa fe, hermano, porque miraba al invisible. Porque él tenía la fe puesta en Dios, hermano. Y aunque el diablo le quitó todo,
lo dejó en la ruina, le mató a los hijos y le hizo levantar la mujer. Él no blasfemó el nombre de Jehová. Y aunque después le puso una sarna maligna, una enfermedad maligna, él tampoco blasfemó el nombre del Señor. Aunque de oídas, dice, de oídas te había oído, dice el Señor. Ahora mis ojos te ven. Y mis ojos te verán. Qué lindo el Señor, ¿no? Muchos se conforman, hermano, de escuchar nada más y no de experimentar la gloria del Señor. Por eso, hermano, nosotros debemos de preguntarnos por dentro, ¿realmente estoy creyendo en Dios como lo dice la Escritura? Porque si realmente creo en Dios como dice la Escritura allí en San Juan 7, de mi interior correrán ríos de agua de vida, aguas para vida, y no tendré más sed porque voy a beber del agua de la vida, hermano. Voy a estar plantado junto a las corrientes de las aguas y no me voy a secar. Y mi hoja no se va a caer ni se va a secar, porque voy a estar verde y vigoroso siempre, hermano, porque siempre va a estar bebiendo del agua, hermano, alabado sea Dios. Y si nosotros estamos prendidos de Cristo, siempre vamos a estar vigorosos, hermano, aún en tiempo de escasez y aún en tiempo de que no tengamos nada. Es lamentable, hermano, ver cómo el pueblo que dice tener fe en Dios no la tiene. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el creer en Dios tiene que ir acompañado con nuestros hechos que realmente creemos en Dios. Y si tenemos fe, también tiene que ir acompañado de nuestros hechos que realmente tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Por qué decimos? Porque todo el mundo, hermano, todo el pueblo se ha bajado los brazos, hermano, en la fe. Se ha descuidado en la fe. Ha descuidado la fe que es más precioso que el oro. Es más precioso que toda la fortuna de este mundo. Nosotros, hermano, tenemos que tener una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Y si no, fíjese, pueblo viejo, hermano, que se ha quedado. Pueblo viejo que supuestamente, hermano, tenía una super fe. Hoy se ha entregado y se han vuelto atrás. Siguiendo a hombres antes que a Dios y al Creador. Haciendo cosas, amando más este mundo y haciendo cosas del mundo antes que a Dios. Y haciendo lo que Dios le agrada. Porque si realmente buscáramos de Dios y seríamos seguidores de Cristo, tendríamos a Cristo centro en nuestra vida, seríamos cristocéntricos, estaríamos hoy todos alabando y adorando al Señor, hermano. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y que el Señor nos ayude a tener fe hasta que Cristo venga. Porque el diablo, hermano, es muy astuto, hermano, para apagar la fe, para poner duda. Tenemos que recordar que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que no le creamos mal la mentira del diablo, hermano. Y tengamos esa verdadera fe que realmente nos motiva a seguir adelante. Y si viene una enfermedad, hay que agarrarla, hermano, como realmente tenemos que agarrarla, con fe en Cristo Jesús. Y si nos toca partir, con fe en Cristo Jesús. Si vienen con malas noticias, la buena noticia es que Cristo sana y que Cristo salva. Por eso, hermano, amén. Cristo es el que tiene la solución de todo. Y Cristo es la solución de todo. Nosotros debemos de tener fe para con Dios. El Señor le continúe bendiciendo, hermano, y sea de bendición. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Y les guarde.